un acampe en la legislatura contra el presupuesto de Mauricio Macri y María Eugenia Vidal. Obviamente estamos aquí en la sede de la provincia de Buenos Aires, en la capital, y con el no al FMI, obviamente, todo esto, organizado por ATE a la Cabeza, judiciales, SICOP, APL, entre otras también organizaciones, CTA, CETEP, CCC, Barrios de Pie, infinidad de organizaciones, MAR, muchísimas organizaciones sociales y políticas que se han manifestado en el día de ayer con una columna impresionante, pero esto va a durar por lo menos 3 días con una carpa, y ahí van a ir pasando distintos actores que van a hablar sobre el ajuste, el presupuesto y estas cuestiones. Estamos por este motivo con el secretario general de ATE Provincia de Buenos Aires y también secretario general de CTA de la Provincia de Buenos Aires, Oscar Colo Teisasi. ¿Qué tal, Oscar? ¿Cómo estás? Muy bien, muy buenas tardes a todos ustedes. Gracias por la invitación. No, a vos por estar acá. Contanos lo que están realizando. ¿Por qué? Porque a veces se pregunta a la gente ¿por qué un gremio va contra el presupuesto y no a defender a los trabajadores? ¿Por qué estas cuestiones? Bueno, en primer lugar, porque si alguien pregunta eso, ir contra este presupuesto es defender a los trabajadores y trabajadoras. Porque si hay algo que marca el presupuesto 2019, tanto en el orden nacional como en el orden provincial, es una reducción de partida sustancial que va a terminar repercutiendo en salarios a la baja y en riesgo de la pérdida de fuente laboral. Pero a tu pregunta específica, nosotros ayer, más de 30 organizaciones, parte de ellas las que vos mencionaste, organizaciones sindicales y sociales, marchamos a la legislatura provincial, 15.000 trabajadores, trabajadoras, planteando 2 cosas. La primera es que no estamos dispuestos a soportar un nuevo presupuesto de ajuste, y acá me detengo, un nuevo presupuesto de ajuste, porque desde que asumió María Eugenia Vidal esta parte, le tocaron 3 ejercicios de presupuesto, y esos 3 tuvieron sistemáticamente reducción en partidas de políticas sociales, precarización laboral y privilegio en lo que es la partida del pago de la deuda externa de la provincia de Buenos Aires. O sea, se descarga la crisis sistemáticamente sobre los trabajadores y los sectores más vulnerables, porque reducir partidas en políticas sociales, reducir en salud, en políticas de niñez, en políticas de desarrollo, que van destinadas mayoritariamente a los sectores más vulnerables. Y precarizar las relaciones laborales, obviamente, atenta contra los derechos salariales y laborales de los trabajadores y trabajadoras. Esto por un lado, entonces, no queremos un nuevo presupuesto de ajuste. Alguno podrá decir, pero ustedes marcharon ayer antes que la gobernadora anunciara los criterios presupuestarios de la provincia. Y es cierto, porque marchamos a la mañana y ellos anunciaron desde la capital federal a la tarde. Pero en realidad, la gobernadora acordó con Macri, con el Fondo Monetario Internacional, la suerte del presupuesto provincial. Claro. Porque el presupuesto nacional determina que los presupuestos provinciales sean de ajuste, como pocas veces se vio en la Argentina. ¿Por qué digo esto? Porque el anteproyecto de ley, que ya tiene media sanción en diputados en el orden nacional, plantea un ajuste de 650.000 millones de pesos. Claro. Para no hacerlo extenso, ese ajuste se va a hacer en obra pública, que la mayoría va a las provincias, en gasto social, que la mayoría se da en las provincias, y en transferencias de recursos a las provincias. Eso le significa a la provincia de Buenos Aires, para empezar a discutir el presupuesto, 57.000 millones de pesos menos de los cuales esperaba la provincia recibir. Son más recursos que los que recibe por el fondo del conurbano bonaerense. Eso te iba a decir. Entonces, ya empezamos en menos 57.000 millones. Claro. Pero después está el pacto fiscal que firmó la gobernadora, que dice que al 2021 se tiene que reducir el déficit, o sea que tiene que haber ajuste hasta el 2021, o sea que tiene que haber un ajuste local de la provincia de Buenos Aires. Por eso es muy probable que quieran hacer el 4º ajuste del 4º año en el que gobierna María Eugenia Vidal. Y ayer apareció algunos números del presupuesto, no tenemos todos los números porque salió muy tarde, y vemos que aparece un déficit ya para el 2019 de 40.000 millones de pesos. Son esos recursos que faltan ya de las transferencias, ¿no? Un poquito menos de eso. Y además aparece un endeudamiento de cerca de los 70.000 millones de pesos,
que es para financiar el déficit en parte y para pagar la deuda pública. Pero el dato central del ajuste vernáculo, es decir, del ajuste de la provincia, tiene que ver con que el presupuesto tiene un aumento del 20% en relación al presupuesto 2018. 20% con una inflación del 50%. Cualquiera diría, bueno, pero tiene el 20% más que el 2018. ¿Qué es lo que quiere ahora? ¿Qué es lo que quieren ustedes? ¿No? Bueno, el Fondo Monetario Internacional, socio mayoritario del gobierno en las troperías que está haciendo, dice que la inflación va a rondar el 33% en el 2019. O sea que ya, incluso con el propio discurso hegemónico de quienes están saqueando la Argentina, tenemos 13 puntos menos en relación a la inflación. O sea que hay ajuste en la provincia de Buenos Aires en el tema de partida presupuestaria. Nosotros no solo vamos a decir lo que no queremos, no solo fuimos ayer 15.000 almas a decir lo que no queremos, para que termine el mate. Sí, dale, tran. Sino que además vamos a plantear cuáles son las propuestas, o algunas de las propuestas, para que no suene soberbio, que fuimos capaces de construir las organizaciones gremiales y sociales que necesitamos se implementen para mejorar las condiciones de vida de los bonaerenses. Para nosotros esa es la prioridad. Cualquier presupuesto tiene que ir orientado a mejorar la vida de millones de compatriotas que habitan el territorio bonaerense y que la están pasando muy mal. Entonces, a partir de ayer empezamos a desarrollar un acampe temático donde en distintos horarios hasta el día jueves vamos a plantear distintos temas a poner en debate con la sociedad y con los legisladores. Sí. A mí me llama la atención, hay una relación que no cuaja, que es la caída de la imagen de Mauricio Macri y de María Eugenia Vidal por las políticas antipopulares que están aplicando, y la fuerza que tiene el gobierno, la fuerza política que tiene el gobierno para llevar adelante, por ejemplo, un presupuesto brutal de ajuste, tanto en nación como en provincia. Que sin el acuerdo de ciertos sectores de la oposición por eso, podría haberse votado en diputados. ¿En dónde radica esa diferencia que yo veo y que digo es raro que un gobierno con tan baja nivel de imagen y de popularidad en este momento tenga tanta fuerza política? Quizás signifique que hay un pacto de gobernabilidad de vastos sectores políticos, gobernabilidad del ajuste y del modelo, que por un lado cacarean en términos públicos de una manera, pero terminan levantando la mano disciplinadamente en función de las órdenes del Fondo Monetario Internacional. Si nosotros hacemos una encuesta o un plebiscito sobre el 82% móvil a los jubilados, el 99,9% de nuestra sociedad, los que votaron a Cristina Kirchner, a Vidal, el 99% va a decir que está de acuerdo con el 82% de los jubilados. Y vamos a ver cómo en el Congreso no pasa esa ley. Hay una creciente disociación de la demanda y la búsqueda de nuestro pueblo con la representación política. Hay una ausencia de alternativas políticas que expresen la demanda social legítimamente. Y nuestra gente, nuestro pueblo opta por el respirador o si te sacan el respirador. O sea, son opciones las que vamos teniendo en el día, en este tiempo. ¿Qué quiero decir con esto entonces? Que tiene que venir Luis XIV a la Argentina y ponemos una monarquía. Claro. ¿No? Los problemas y los límites que plantea la democracia hay que resolverlos con más democracia. Y bueno, tendremos que ir buscando un camino en donde la realidad social, la demanda social, se refleje cada vez más en la representación institucional. Porque yo la democracia la cambio por más democracia. Cuando eso no sucedió, a los argentinos nos fue muy, pero muy mal. Ahora, cuando hablas de democracia, Colo, para volver otra vez aquí a la provincia de Buenos Aires, se supone que los gobiernos que son elegidos democráticamente, como el de María Eugenia Vidal, se eligen justamente para no resignarse, sino para transformar una realidad que supuestamente el gobierno anterior había dejado en un estado peor del que, o por lo menos en un estado determinado en el que la recibieron, y a lo que se tiende es a mejorar. Uno puede entender que en este plan de dar gobernabilidad, le puede dar un año, ¿no? Va a decir, bueno, vamos a ver esta gente para qué lado va, ¿no? Ahora, ya este es como el cuarto ejercicio, ¿no? Que por lo menos presenta un presupuesto María Eugenia Vidal que, como vos bien dijiste, solo produce más ajuste y al mismo tiempo más desempleo, más desigualdad, más represión, más pobreza,
y donde esa deuda que el Estado Nacional ha tomado de un modo sideral y desmesurado, también en la provincia se da. Nadie sabe dónde está tampoco esa deuda. Entonces, habría que preguntar, ¿no? Digamos, ¿cuál es el límite también, ¿no? Entre esto de plantear un gobierno que no solamente no transforma, sino que resigna cada vez más posibilidades en detrimento de las mayorías, y lo que plantea el presupuesto ¿no? 750.000 millones de pesos son los intereses que se van a pagar de la deuda externa. El Mauricio Macri, en la elevación del mensaje del presupuesto 2019, cínicamente dice: todos tenemos que poner un poquito. Cínicamente. Sí. Sin embargo, es un presupuesto que expresa ganadores y perdedores. Claro. Esos 650.000 millones de pesos que se ajustan, se van a ajustar en los sectores populares, claramente. No quiero abundar ahí, lo dije anteriormente. Pero sin embargo, se priorizan 750.000 más de lo que se plantea de ajuste al pago a los acreedores externos de una deuda externa, como vos bien decís, que es de dudoso origen. Yo creo que las deudas se pagan, las estafas no. Y me parece que estamos en presencia de una estafa sideral. En el 2015, la deuda externa significaba el 7,7% del gasto del presupuesto. PBI. Hoy significa el 19,7%. La deuda aumentó un 132% en 4 años. Entonces, ahí tenemos 750.000 millones de mangos. Porque además es importante lo que vos planteás. Yo creo que nuestro pueblo, y apuntando al tema de la democracia y demás, nuestro pueblo, cuando hay una veta de protesta, te llena la plaza, ¿tá? Pero después no se organiza con esas organizaciones que convocan, después sobrevive. ¿Cómo sobrevive? Hasta que haya una propuesta que realmente valga la pena transitarse, que uno diga, bueno, vale la pena transitar este camino porque es posible de ser realizada. Lo que hay en la Argentina es una ausencia de proyecto que enamore a nuestra gente, y hay una ausencia de proyecto que además tiene ausencia clara de protagonismo de la clase trabajadora organizada. No hay posibilidad de transformación si la clase trabajadora organizada no es protagonista central de ese proceso que participe políticamente en espacios políticos, en representación política. Yo digo, sí, además de eso, claro, yo soy de los que creen que los trabajadores, en tanto generadores de la riqueza de este planeta, tenemos que gobernar esa riqueza. Yo eso creo, y adaptarlo a las realidades de cada uno de los territorios, ¿no? Pero digo, nosotros en la Argentina, en el debate político nacional, hay ausencia de propuestas desde la clase trabajadora, y no es un dato constante. Es más, siempre hubo presencia de la clase trabajadora. Las mejores tradiciones del movimiento obrero transformaban la pelea de resistencia en capacidad de propuesta. Huerta Grande, la falda de la CGT de los argentinos, los 26 puntos de la CGT de Saúl Ubaldini, eran peleas que se transformaban en propuestas de salida a la crisis. El seguro de empleo y formación de la poderosa CTA de los 90. Mientras peleábamos la resistencia de los 90, íbamos construyendo una propuesta de salida a la crisis. Hoy hay ausencia de eso. Y como hay ausencia de eso, es muy importante restablecer en el escenario político un programa desde la clase trabajadora que sea ofertado a todo el arco político de cara a la elección, para condicionar el debate, porque si no el debate es si te dejo el respirador o te lo saco. Pero el peronismo o los integrantes del peronismo te podrían decir que todo eso que vos decís ellos lo representan. Va a ser difícil de probarlo. No, pero digo, yo me pongo en ese lugar y es seguramente que el peronismo dice, nosotros no estoy hablando de otro lado, nosotros representamos a los trabajadores, te lo van a decir. Sí, ¿Vos crees que en Argentina el peronismo, ningún partido político de los tradicionales está representando a los trabajadores? Yo estoy convencido que cualquier transformación en la Argentina se va a hacer con un fuerte arraigo de la cultura peronista. Pero también estoy convencido que el Partido Justicialista ya hace mucho tiempo que no representa la voluntad de transformación de nuestro pueblo. Con eso no estoy diciendo que los miles de dirigentes que están en el PJ, abajo, que no tienen la voluntad o no sueñan con cambiar el país. Claro. Estoy diciendo que en estos últimos 30 años fue protagonista del proceso argentino mayoritariamente el Partido Justicialista, y no ha transformado la realidad. En la experiencia más dinámica que ha sido el kirchnerismo,
se va con 10 millones de pobres. Y creo que ese es un tema que nosotros tenemos que analizarlo, pero no para echar culpa, porque si no terminamos echándonos culpa entre los que soñamos en cambiar la realidad, sino reflexionar. Los límites de los procesos populares de Latinoamérica del último tiempo hay que analizarlos, porque si nosotros no analizamos eso y no lo resolvemos, los vueltos neoliberales son muy superiores. Claro. Si hay algo que queda claro, para mí, si hay algo que queda claro, que cuando vienen vientos de cola favorables para los movimientos populares, las transformaciones tienen que ser de fondo, porque si no el vuelto es muy superior a las transformaciones que uno fue capaz de hacer. Claro. Y mucho hay de eso en Latinoamérica en estos últimos 12 años, cosa que no tuvo el peronismo, y ya me meto, que no tuvo el peronismo en su primera etapa. En el peronismo en su primera etapa hubo transformaciones muy profundas. El modelo peronista de acumulación y de reparto de la riqueza tardaron 40 años en destruirlo. En realidad lo hicieron con Menem, desde el mismo peronismo, pasando por una dictadura que destruyó un movimiento popular y demás, porque hubo transformaciones profundas. Uno puede estar de acuerdo o no en qué tipo de transformaciones, pero los procesos populares de Latinoamérica que estuvieron en estos últimos años tuvieron límites claros que tenemos que analizarlos, no que criticar a quienes fueron protagonistas. Claro. Porque quienes fueron protagonistas no le pueden echar la culpa a la gente cuando la gente no los vota. Ahora, en esa dinámica de analizar, a mí también, yo concuerdo con vos en esta cuestión, pero digo, cuando se trata de analizar, ustedes, o vos en este caso, como representante de los trabajadores, ¿tienen elementos y están analizando, se reúnen a analizar, intentan de algún modo hacerle saber a la dirigencia política un poco más, digamos, esto entre discutir política, solo política, y discutir gremialismo? ¿Ustedes intentan eso, Colo, o todavía está en un proceso de a ver cómo hacemos? A ver, no quiero ser soberbio, lo que yo digo son ensayos, porque así como digo que los procesos populares de Latinoamérica tuvieron claros límites y por eso en muchos lados el vuelto neoliberal es superior, también tengo de hablar de mi incapacidad como militante popular de no haber podido construir una alternativa que supere inclusive esos propios límites. Si no, me meto adentro de esa crítica. Si no hubiesen sido gobierno. Me meto adentro de esa crítica, porque si no soy un observador de la realidad y es poco serio, hasta es soberbio para quienes sueñan, se meten en el barro y sueñan cambiar la realidad. Sí digo que yo pertenezco a una corriente sindical que viene de la historia, que como dije se plantea gobernar la riqueza que generamos. Bien. En ese contexto, la herramienta sindical es una herramienta de defensa ante las patronales, ante el abuso y demás. Pero el debate es permanente. Si no hay una transformación de la realidad desde lo político, las organizaciones sindicales van a estar limitadas a la resistencia, que no está mal, yo me crié en la resistencia, estoy orgulloso de esa resistencia, pero si no transformamos esa resistencia en iniciativa política, pero si no se hace lo testimonial, ¿no? O terminás peleando por perder lo menos posible. En el lugar donde no está organizado te echan 1000 tipos. Y en el lugar donde está organizado te echan 500, pero te echaron 500. ¿Sabes? Sí, yo igual lo que decía era un paso más adelante, decir esto, ¿no? Si no podés, si vos como gobernadora no podés transformar ninguna realidad y solo te limitas a resignarte y todos los años proponer algo peor de lo que hiciste el año anterior, hay que reclamárselo, ¿no? No, pero para. No se resigna ni se limita. Es responsable directo. El presupuesto que se votó en Nación, que tiene estos 750.000 millones que se le dan a los acreedores, 114.000 millones que se le dan a las 8 petroleras que operan en la Argentina, 429.000 millones que se le dan de excepciones impositivas a las empresas para que inviertan y no ponen un solo mango, y los 400.000 millones que acumularon las exportadoras en las 2 devaluaciones, hay una corresponsabilidad de la provincia de Buenos Aires. Si la provincia de Buenos Aires se para de mano, por decirlo en el barrio, ese presupuesto no sale. Entonces no puede hacerse la víctima María Eugenia Vidal de la suerte que corre la provincia porque el gobierno nacional lo dejó sin margen. Fue responsable, decidió ella. La mayoría de los diputados y senadores son de la provincia de Buenos Aires. Colo, es inviable que se vote el presupuesto si no hay acuerdo con la provincia de Buenos Aires. Estamos cerrando, ya estamos un minuto pasados, pero no quiero dejar de preguntarte rápidamente, muy corto. Han judicializado, vos estás dentro de una causa
que armó el gobierno, que llevó adelante, sobre astilleros. Vos, Vanegas, no sé si hay alguien más, ¿cómo sigue esa situación? En realidad lo que quieren hacer es meter en el plano delictivo la legítima lucha por el astillero naval Río Santiago, 100% estatal, reactivado y con todos los derechos del convenio de los trabajadores y trabajadoras, para ubicar la cosa en su lugar. Y lo que están judicializando es el reclamo nuestro, porque el gobierno cumpliera con la palabra de hacer una reunión que no hizo en su momento y de entregar oxígeno y gas para que mínimamente funcione el astillero. Y además nos están penalizando por haberle pedido a la Pastoral Social el día 18, momento en el que ocupamos pacíficamente el Ministerio de Economía, que permanecimos pacíficamente en el Ministerio de Economía, por pedirle a la Pastoral Social para ver si hacía reflexionar al gobierno que no quería dialogar. Coacción agravada en grado de tentativa, qué sé yo, hay que preguntarle al abogado y nosotros vamos a hacer, somos respetuosos de la justicia, vamos a hacer todo lo que haya que hacer. Pero lo que quieren hacer es poner en el plano delictivo una disputa, porque detrás de ponernos en ese lugar lo que está es la privatización del astillero y el negocio. Seguramente. Colo, la seguimos en otro momento, nos quedamos sin tiempo. Les agradecemos al programa que sigue estos minutos que les hemos sacado. Bueno, fue todo por hoy.